Dije la verdad sobre los amigos infieles de mi novio. Ahora él dice que yo arruiné una amistad de 25 años. Cuando escuché a mi novio defender a sus amigos aquella noche, algo dentro de mí se heló. No levantó la voz, no parecía enfadado. Pero lo dijo con una calma que me dejó claro algo que no quería admitir. Si para él traicionar a tu esposa es algo que se puede ignorar, entonces quizá yo también estaba viviendo una mentira. Tengo 30 años, y debo empezar diciendo que conocer a Daniel, mi novio de 36, me salvó la vida en muchos sentidos. Bienvenidos a mi canal. Quiero agradecer a todos los que ven y escuchan este video. Suscríbete al canal y ayúdame a llegar a los 5,000 suscriptores. Además, dale me gusta a esta historia. Me esfuerzo mucho en crear cada historia para cada uno de ustedes. Por favor, comparte el video con tus amigos. ¡Disfrútalo! Hace 2 años yo estaba en el momento más oscuro que había vivido jamás. Bebía todas las noches hasta perder el control. Apenas lograba cumplir en el trabajo y había terminado alejando a casi todos los que intentaban ayudarme. Pero para entender cómo llegué a ese punto, tengo que volver al principio. Hace 2 años conocí a Sergio en la agencia de marketing donde trabajaba en Madrid. Acababa de incorporarse como nuevo jefe de proyectos. Desde el primer día hubo algo inmediato entre nosotros. Sergio era carismático, seguro de sí mismo, exitoso. Y tenía esa forma de mirarte que te hacía sentir comprendida. Empezamos comiendo juntos cerca de la oficina en Chamberí. Después vinieron las copas tras el trabajo. Y antes de darme cuenta ya estábamos saliendo. Sergio parecía todo lo que yo quería en una pareja. Era atento, cariñoso. Siempre encontraba tiempo para verme aunque su agenda estuviera llena. Me decía que viajaba mucho por trabajo, lo que explicaba por qué solo nos veíamos algunos días y por qué nunca me invitaba a su casa. Estaba tan enamorada que ignoré todas esas señales. Durante 8 meses maravillosos pensé que había encontrado al hombre con el que quería pasar el resto de mi vida. Hablábamos de vivir juntos, de casarnos, incluso de cuántos hijos queríamos tener algún día. Sergio llegó a mirar casas conmigo por las afueras de Madrid, diciendo que quería que empezáramos a construir nuestro futuro. Hasta que todo se vino abajo. Una noche estábamos cenando en mi restaurante favorito en La Latina, cuando una mujer se acercó a nuestra mesa. Se presentó con una calma que todavía recuerdo. Era la esposa de Sergio. En ese momento sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Sergio llevaba 12 años casado. Tenía 3 hijos. Todos esos viajes de trabajo en realidad eran tiempo con su familia. Y aquella búsqueda de casas no había sido más que otra mentira para mantenerme enganchada. Su mujer había encontrado nuestros mensajes en el móvil y llevaba semanas siguiéndolo. Aquella traición rompió algo dentro de mí. Empecé a beber para intentar apagar el dolor. Primero por las noches, luego durante los descansos del trabajo, y al final incluso por la mañana, solo para poder enfrentar el día. Perdí mi trabajo porque me presentaba borracha. Mis amigos intentaron ayudarme, pero yo los fui apartando uno por uno, convencida de que tarde o temprano todos acabarían traicionándome igual. Fue entonces cuando Daniel apareció en mi vida. Era cliente habitual del bar donde yo pasaba la mayoría de mis noches. Una vez, cuando estaba especialmente borracha y llorando por Sergio, Daniel se sentó a mi lado. No intentó arreglar nada. No me juzgó. Simplemente escuchó. Después de aquella noche, empezó a aparecer más a menudo. Se aseguraba de que llegara a casa sana y salva. Me traía comida cuando veía que apenas podía mantenerme en pie. Poco a poco, empezó a ayudarme a entender algo que yo había olvidado por completo, que valía más de lo que aquella relación me había hecho creer. Daniel fue quien me ayudó a entrar en Alcohólicos Anónimos. Estuvo conmigo durante todo el proceso de recuperación. Me sostuvo durante los peores días de abstinencia, habló conmigo durante ataques de pánico y nunca, ni una sola vez, me hizo sentir vergüenza por lo que estaba pasando. Hace 9 meses empezamos a salir oficialmente, y hace 3 meses me mudé con él. Todo parecía perfecto, excepto por un problema. Los mejores amigos de Daniel, Javier, de 37 años, y Adrián, de 35, han sido inseparables desde el colegio. Daniel siempre cuenta historias de sus travesuras de niños, de la universidad, y de cómo han seguido siendo un grupo unido a pesar de los años.
Ahora incluso trabajan en la misma empresa, aunque en departamentos distintos. Javier está casado con Sara, una profesora de infantil de 34 años, que probablemente es la persona más dulce que he conocido. Llevan 5 años casados y Sara lleva tiempo intentando convencerlo de empezar una familia. Adrián se casó con Emma, de 32, hace 3 años, y ahora ella está embarazada de 6 meses de su primer hijo. Desde fuera, ambas parejas parecen perfectas. Javier y Sara llenan sus redes sociales con fotos de vacaciones en lugares exóticos. Adrián publica constantemente sobre el embarazo de Emma, llamándola su reina y diciendo lo afortunado que se siente. Pero no tardé en descubrir que todo era una fachada. La primera vez que sospeché algo fue hace 4 meses, en la fiesta de Navidad de la empresa. Daniel no pudo asistir porque estaba enfermo, así que fui yo sola. Esa noche vi a Javier desaparecer en una sala de reuniones con su joven secretaria. Salieron unos 30 minutos después. Ambos estaban desarreglados. Javier me vio mirándolos y tuvo la desfachatez de guiñarme un ojo. El mes pasado ocurrió algo peor. Vi a Adrián en un café del centro de Madrid, cuando supuestamente estaba en un viaje de trabajo en Chicago. Emma estaba en casa, embarazada, y lidiando con fuertes náuseas. Mientras tanto, él estaba besando apasionadamente a otra mujer. Y lo peor fue lo que pasó al día siguiente. Durante el desayuno, Adrián hablaba con Daniel como si nada hubiera ocurrido. Contaba lo mucho que había echado de menos a Emma mientras estaba fuera de viaje. He intentado hablar con Daniel sobre esto varias veces, pero cada vez que saco el tema, su reacción me deja más inquieta que la anterior. Cuando Daniel volvió a decirme, con esa calma incómoda, que no era nuestro lugar meternos en los matrimonios de sus amigos, sentí el mismo nudo en el estómago que había sentido años atrás. Son como hermanos para mí, repitió. Todas las relaciones tienen problemas. No podemos juzgar sin conocer toda la historia. Lo dijo como si fuera algo lógico. Pero cada vez que lo escuchaba, algo dentro de mí se revolvía. Porque yo sí los juzgaba. ¿Cómo no hacerlo? Cada vez que veía a Javier escuchar a Sara hablar emocionada de formar una familia. Cada vez que Emma nos enseñaba las nuevas ecografías, mientras Adrián fingía ser el futuro padre orgulloso. Saber lo que sabía mientras ellas vivían en esa tranquilidad inocente, me hacía sentir físicamente enferma. Era como llevar una piedra en el pecho cada vez que nos reuníamos. Y lo que lo hacía aún peor, era la forma en que Javier y Adrián actuaban delante de todos. Hacían bromas sobre la infidelidad de otras personas. Llamaban escoria a los hombres que engañaban a sus parejas. Se comportaban como si tuvieran la autoridad moral para juzgar a todo el mundo, mientras llevaban una doble vida. La semana pasada, en la fiesta del bebé de Emma, Adrián incluso dio un pequeño discurso. Habló de cómo Emma lo había convertido en un hombre mejor, de lo afortunado que era, de la familia que estaban construyendo. Todo eso mientras escribía mensajes bajo la mesa. Lo sé porque vi el nombre de otra mujer aparecer en la pantalla de su teléfono. Toda la situación me devolvía constantemente a mi pasado, a Sergio, a aquella cena en la que su esposa se acercó a nuestra mesa. Recordaba la sensación de que todo lo que había creído era una mentira, la humillación, la duda, la sensación de haber entregado meses de mi vida a alguien que nunca se preocupó realmente por mí. Y cada vez que veía a Sara o a Emma sonreír, sabía que iban directas hacia ese mismo dolor. Quedarme callada me hacía sentir cómplice, pero Daniel insistía en que debíamos mantenernos al margen. Decía que exponerlos solo provocaría un drama enorme y que podría destruir décadas de amistad. Yo entendía su lealtad, pero no podía dejar de pensar en otra cosa. ¿Dónde quedaba la lealtad hacia lo que es correcto? ¿Dónde quedaba la posibilidad de evitar que 2 mujeres inocentes pasaran exactamente por lo que yo había vivido? Ya no sabía qué hacer. Cada vez que salíamos con ellos tenía que fingir, sonreír, asentir. Escuchar cómo hablaban de sus matrimonios perfectos, sabiendo que probablemente, en cuanto sus esposas no estuvieran cerca, estarían con otras mujeres. Todo aquello empezó a pesar demasiado. Pero tampoco quería causar problemas entre Daniel y sus amigos. Él había hecho tanto por mí, y sabía lo importantes que eran Javier y Adrián en su vida. Así que terminé haciendo algo que nunca pensé que haría. Contarle todo a desconocidos y preguntar qué debería hacer. Actualización 1.
Gracias por todos los consejos. Sé que muchos tenían razón. Lo mejor era decirle la verdad a Sara y a Emma. Pero la forma en que finalmente se enteraron no fue exactamente como yo había imaginado. Porque anoche todo explotó. Se suponía que iba a ser una cena de celebración. Sara había recibido un ascenso importante en su colegio y se había convertido en la directora más joven de la escuela. Para celebrarlo, decidimos reunirnos todos en un restaurante italiano elegante, en el centro de Madrid. Estábamos Daniel y yo, Javier y Sara, Adrián y Emma. La noche empezó bien. Teníamos una mesa en una esquina tranquila del restaurante. Emma se sentía mejor después de semanas de náuseas constantes por el embarazo, algo que la tenía agotada últimamente. Estaba feliz enseñándonos las últimas ecografías. Esta vez la bebé se veía con mucha más claridad, y Emma no paraba de decir que ya tenía la nariz de Adrián. Yo miré a Adrián fingir entusiasmo mientras revisaba su móvil discretamente debajo de la mesa. Sara también estaba de muy buen humor. Le enseñaba a Emma fotos de una casa preciosa que ella y Javier querían comprar. Tenía 4 habitaciones, y Sara hablaba emocionada de cómo Javier había prometido convertir una en una guardería porque querían intentar tener un bebé pronto. Javier sonreía, la besaba en la mejilla y asentía como el marido perfecto. Mientras yo sabía que apenas 2 días antes había estado con su secretaria. Durante la cena noté algo que me revolvió el estómago. Javier y Adrián no dejaban de mirar a nuestra camarera. Era joven, probablemente recién salida de la universidad. Tenía el pelo rubio largo y estaba visiblemente nerviosa, como si aún no estuviera acostumbrada a trabajar en un restaurante tan elegante. Cuando sus esposas estaban distraídas, los dos susurraban entre ellos y se reían haciendo comentarios groseros sobre su cuerpo. Me recordó demasiado a Sergio, a la forma en que miraba a otras mujeres cuando estaba conmigo, a cómo probablemente se reía de lo ingenua que yo era. Cuando la camarera vino a retirar los platos de los entrantes, vi algo que me hizo hervir la sangre. Javier deslizó discretamente su tarjeta de visita en la bandeja. Adrián le lanzó una mirada insinuante. Cuando ella se fue, ambos intercambiaron una sonrisa cómplice y empezaron a hacer comentarios repugnantes sobre lo que les gustaría hacer con ella. Sara y Emma estaban tan concentradas hablando de la casa nueva que no se dieron cuenta de nada. En ese momento sentí que todo el pasado volvía de golpe. Recordé lo devastada que me sentí cuando la esposa de Sergio se acercó a nuestra mesa aquel día. Recordé la humillación, la sensación de que probablemente todos sabían que yo era la otra. Y deseé, con todas mis fuerzas, que alguien me hubiera dicho la verdad antes. Cuando la camarera volvió con los platos principales, Adrián fue aún más descarado. Le preguntó por las recomendaciones del restaurante, inclinándose demasiado cerca de ella mientras hablaba. Y Javier la miraba abiertamente, como si su esposa no estuviera sentada a menos de 1 metro. Cuando la camarera se alejó de la mesa, Javier y Adrián empezaron a reírse como adolescentes. Vi claramente cómo deslizaban las manos bajo la mesa mientras comentaban en voz baja sobre su escote. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. Ya no era solo incomodidad. Era rabia acumulada, recuerdos, la sensación de estar viendo exactamente el mismo engaño que había destruido mi vida años atrás. Me levanté tan bruscamente que mi copa de agua se volcó sobre el mantel. Sentí que la mano me temblaba cuando señalé primero a Javier y luego a Adrián. Escribe en los comentarios qué opinas de esta situación, cómo la manejarías. Valoro la opinión de todos. Miré a Sara y lo solté todo. Le conté lo de Javier y su secretaria. Cómo los había visto salir de la sala de conferencias en la fiesta de Navidad. Cómo ni siquiera habían intentado ocultarlo. Luego me giré hacia Emma y le dije que el supuesto viaje de trabajo de Adrián a Chicago el mes pasado había sido en realidad una escapada con otra mujer. Que lo había visto besándola en un café mientras ella estaba en casa lidiando con las náuseas del embarazo. El restaurante quedó en silencio. No me había dado cuenta de que estaba hablando más alto de lo que pensaba. Sara se quedó completamente pálida. Emma llevó las manos de forma instintiva a su vientre mientras empezaba a llorar. Daniel intentó intervenir inmediatamente. Dijo que seguramente estaba bromeando, que quizá estaba confundida, que mi pasado con Sergio podía hacerme imaginar cosas que no eran reales, pero ya no podía detenerme. Les conté sobre los mensajes inapropiados, sobre las aplicaciones de citas que había visto en el móvil de Adrián,
sobre cómo acababan de coquetear descaradamente con la camarera delante de todos. Para entonces varios clientes del restaurante ya estaban mirando directamente nuestra mesa. Sara reaccionó primero. Sacó el móvil de Javier del bolsillo de su chaqueta, a pesar de que él intentaba impedirlo. En pocos segundos, encontró decenas de mensajes explícitos entre él y su secretaria. Emma también cogió el teléfono de Adrián. Encontró aplicaciones de citas, conversaciones con varias mujeres, incluso planes para verse con ellas cuando supuestamente estaba trabajando hasta tarde. Después de eso, todo se convirtió en caos. Sara lanzó su copa de vino tinto directamente a la cara de Javier, mientras le gritaba que estaban intentando tener un hijo mientras él se acostaba con su secretaria. Emma lloraba sin parar preguntándole a Adrián cómo había podido hacerle eso a ella y a su hija, que aún no había nacido. El gerente del restaurante terminó pidiéndonos que nos marcháramos cuando Sara empezó a tirarle palitos de pan a Javier. Javier y Adrián dirigieron entonces toda su furia hacia mí. Me llamaron de todo. Dijeron que no tenía derecho a destruir sus matrimonios. Incluso amenazaron con cortar su amistad con Daniel si no rompía conmigo inmediatamente. Sara y Emma se fueron juntas en el coche de Sara, llorando y tratando de consolarse. Javier y Adrián se marcharon furiosos por separado, y yo me quedé allí, sola con Daniel. El camino de vuelta a casa fue completamente silencioso. Daniel no dijo ni una palabra. Cuando llegamos, solo dijo que necesitaba espacio para procesarlo todo. Estoy escribiendo esto desde la habitación de invitados. Anoche dormí sola. No me arrepiento de haber dicho la verdad. Sara y Emma merecían saber con qué tipo de hombres estaban casadas, pero cada vez que pienso en el silencio de Daniel, siento un nudo en el estómago. Porque puede que haya perdido al hombre que amo simplemente por no haber podido quedarme callada. Actualización 2. Después de 2 semanas de silencio absoluto, Daniel finalmente me enfrentó ayer, y su reacción fue incluso peor de lo que había imaginado. Llegó a casa del trabajo, cerró la puerta de un golpe y empezó a gritar antes de que yo pudiera decir nada. Los matrimonios de Javier y Adrián se han derrumbado por completo. Sara se mudó la mañana siguiente a la cena y ahora vive con su hermana. Al día siguiente apareció en la oficina de Javier y montó un escándalo enorme con la secretaria. Terminó tirando parte de su ropa en el jardín de la empresa y contando delante de todo el mundo que Javier la había estado engañando. La secretaria renunció ese mismo día. Javier fue llamado a Recursos Humanos y lo retiraron de varios proyectos importantes. Pero la situación de Emma es aún peor. El estrés de descubrir la infidelidad de Adrián hizo que su presión arterial subiera peligrosamente. Tuvieron que llevarla de urgencia al hospital por complicaciones con el embarazo. Afortunadamente ella y la bebé están estables, pero el médico le ha ordenado reposo absoluto hasta que nazca la niña. Ahora está viviendo con sus padres y ya ha contactado a un abogado para iniciar el divorcio. Daniel estaba furioso. No solo por lo que hice, sino por la forma en que ocurrió todo. Dijo que no tenía derecho a destruir 2 matrimonios en público, solo porque mi pasado con Sergio me empujó a hacerlo. Según él, podría haber manejado la situación en privado o simplemente haberme mantenido al margen. También dijo que no solo humillé a Javier y Adrián, que también humillé a Sara y a Emma al provocar una escena así en medio de un restaurante. Pero lo peor vino después. Javier y Adrián le han dado un ultimátum. O rompe conmigo, o su amistad de 25 años termina. Dicen que destruí sus matrimonios y que no pueden seguir siendo amigos de alguien que se queda con una rompehogares vengativa. Discutimos durante horas, y en medio de la pelea, le recordé a Daniel algo que él parecía haber olvidado. Cuando Daniel me gritó que yo había destruido la vida de sus amigos, sentí que algo dentro de mí volvía exactamente al mismo lugar del que él mismo me había ayudado a salir. Era como si todo hubiera dado un círculo completo. El hombre que me había recogido cuando estaba rota, ahora estaba defendiendo a 2 hombres que estaban haciendo exactamente lo mismo que había destruido mi vida años atrás. Le recordé cómo me encontró después de lo que pasó con Sergio. Cómo me estaba destruyendo poco a poco. Le pregunté algo muy simple. Si hubiera estado en el lugar de la esposa de Sergio, ¿habría preferido que nadie me dijera la verdad? Habría sido mejor que siguiera hundiéndome en el alcohol sin saber nunca por qué el hombre que amaba me había mentido durante meses.
Daniel dijo que no se trataba de eso. Según él, el problema era que yo había cruzado límites que no me correspondían, que había tomado decisiones que no eran mías. Repitió varias veces que Javier y Adrián eran como hermanos para él, y que ahora los había perdido porque yo no había sabido controlarme. En un momento incluso insinuó algo que me dejó helada. Dijo que quizá yo estaba celosa de sus matrimonios felices y que por eso había querido destruirlos. Fue entonces cuando perdí la paciencia de verdad. Le dije que esos matrimonios no eran felices, que todo era una mentira, exactamente igual que lo había sido mi relación con Sergio. Le pregunté algo más. Si él supiera que yo lo estaba engañando, ¿se quedaría callado? Daniel no respondió, y su silencio lo dijo todo. La discusión continuó durante horas. Daniel habló de todo lo que Javier y Adrián habían hecho por él, de cómo lo apoyaron cuando sus padres se divorciaron, de cómo lo ayudaron a conseguir su primer trabajo, de cómo habían sido los primeros en aceptarme en el grupo, a pesar de mi pasado con el alcohol. Cerca de medianoche salió de casa furioso. No volvió hasta la mañana siguiente. Cuando regresó llevaba una bolsa de viaje ya preparada. Dijo que necesitaba tiempo lejos de mí para pensar en todo lo que había pasado. Se iba a quedar un tiempo en casa de su hermana. Antes de irse dijo algo que todavía me duele recordar, que no sabía si podría perdonarme por haberle costado a sus mejores amigos. Desde que se fue, el piso se siente vacío de una forma que nunca había imaginado. Sara me llamó unos días después. Lloraba, pero no de rabia, de alivio. Me dio las gracias por haberle dicho la verdad. Me confesó que llevaba tiempo sospechando que algo no iba bien, pero que había tenido demasiado miedo de comprobarlo. Descubrió que Javier llevaba más de un año acostándose con su secretaria. Emma también me escribió. Dijo que ojalá hubiera descubierto todo de otra manera, pero que agradecía saber la verdad antes de que naciera su hija. Sus padres la están ayudando ahora y ya han preparado una habitación para la bebé en su casa. Ha decidido que la niña llevará su apellido. Saber todo eso me dio cierta paz, pero aún así, ver a Daniel salir por aquella puerta me rompió el corazón. El hombre que me ayudó cuando estaba en mi momento más oscuro. Puede que nunca me perdone por haber dicho la verdad. Durante semanas no dejé de pensar en aquella cena, en cada palabra, en cada segundo, preguntándome si podría haber hecho algo diferente, pero luego recordaba la cara de Sara cuando vio los mensajes en el móvil de Javier, o las manos de Emma protegiendo su vientre mientras lloraba, y sabía que no podría haberme quedado callada. Actualización 3. Han pasado varios meses desde que todo se vino abajo, y creo que por fin puedo contar cómo terminó todo. Daniel volvió a casa después de 2 semanas viviendo con su hermana, pero nada volvió a ser igual. Pasaba casi todo el tiempo trabajando o encerrado en la habitación de invitados. Apenas hablábamos salvo cuando era absolutamente necesario. Intenté arreglar las cosas. Incluso me disculpé por la forma pública en que revelé todo, aunque nunca por haber dicho la verdad. Le propuse ir a terapia de pareja. Daniel se negó. Dijo que el problema no era nuestra relación, sino mi incapacidad para meterme en mis propios asuntos. El punto final llegó la semana pasada. Estaba poniendo una lavadora cuando escuché su voz desde la habitación de invitados. Estaba hablando por teléfono con Javier, y lo que escuché cambió todo. Daniel le estaba pidiendo disculpas por no haber controlado mejor a su novia. Le prometía que arreglaría las cosas. Incluso le dijo que yo estaba dañada por lo que había vivido con Sergio, y que probablemente podría convencerme de pedir disculpas públicamente por haber difundido mentiras. En ese momento entendí algo que me costó aceptar. Daniel no era el hombre que yo creía. El hombre que me sostuvo durante la abstinencia, el que me escuchó cuando estaba destrozada. Ahora estaba dispuesto a proteger las infidelidades de sus amigos, incluso si eso significaba hacerme pasar por una mentirosa. Esperé a que se fuera al trabajo al día siguiente. Hice las maletas. Cuando Daniel regresó y vio el piso medio vacío, intentó detenerme. Dijo que solo estaba intentando mantener la paz, que perder a sus mejores amigos lo estaba destruyendo. Le respondí que yo no podía estar con alguien que prefería proteger a los infieles antes que hacer lo correcto. El divorcio de Sara y Javier está casi finalizado. Vendió la casa que compartían y ahora trabaja como directora en otro colegio.
Hace poco empezó a salir con uno de los padres de su antigua escuela, un hombre que también pasó por un divorcio después de una infidelidad. Se lo están tomando con calma, pero parece más feliz que nunca. Emma dio a luz la semana pasada. Una niña sana. La llamó Lily, en honor a su abuela, y decidió darle su apellido de soltera. Ahora está luchando por la custodia mientras intenta empezar de nuevo. Y aunque perder a Daniel todavía duele, hay algo que tengo claro. Después de todo lo que pasó, volvería a decir la verdad exactamente igual. Cuando pienso en todo lo que pasó después de aquella cena, a veces parece increíble lo rápido que se desmoronó todo. Las vidas que Javier y Adrián creían tener tan bien controladas empezaron a caer pieza por pieza. Y nadie pudo detenerlo. Emma probablemente obtendrá la custodia total. El historial de infidelidad de Adrián y el estrés que le provocó durante el embarazo han pesado mucho. Sus padres, que siempre lo habían tratado como a un hijo más, cortaron completamente el contacto con él después de todo lo ocurrido. Javier y Adrián tampoco están pasando por su mejor momento. Después de que la secretaria renunciara, los rumores comenzaron a extenderse por toda la empresa. Javier fue pasado por alto para un ascenso importante que llevaba meses esperando. En cuanto al negocio inmobiliario de Adrián, sufrió un golpe serio cuando el padre de Emma, uno de sus mayores inversores, retiró todo su apoyo. Ahora los dos viven juntos en el antiguo piso de soltero de Adrián. Y según me han contado, siguen intentando convencer a todo el mundo de que yo soy la villana que destruyó sus vidas perfectas. Daniel a veces me escribe, casi siempre de noche. Dice que me echa de menos, que quizá todavía podamos arreglar las cosas. Durante un tiempo esos mensajes me hacían dudar, pero ahora lo veo con mucha más claridad. Lo que antes interpreté como fortaleza, su lealtad inquebrantable hacia sus amigos, en realidad era otra cosa, cobardía. Prefería mirar hacia otro lado antes que arriesgarse a perder amistades antiguas. A pesar de todo lo que ha pasado, sigo sobria. Llevo varios meses sin beber. Y curiosamente, en medio de todo este desastre han nacido amistades que nunca habría esperado. Sara, Emma y yo nos vemos casi todas las semanas para tomar café. Hemos pasado por algo parecido, cada una a su manera. Hace unos días Emma me pidió algo que todavía me emociona cuando lo recuerdo. Quiere que sea la madrina de Lily. A veces hacer lo correcto te cuesta relaciones. Pero prefiero estar sola antes que silenciar mi conciencia solo para mantener a otros cómodos. No me arrepiento de haberles dicho la verdad. Y nunca lo haré. Emma me dijo algo hace poco que todavía resuena en mi cabeza. Nos salvaste de perder más años de nuestra vida con hombres que no nos merecían. Eso significa más para mí que cualquier amistad que se haya roto por el camino. En cuanto a mi vida sentimental, creo que voy a tomarme un descanso. Si algo he aprendido es que algunos hombres pueden parecer una cosa y terminar siendo otra completamente distinta. Después de todo lo que ha pasado, no tengo prisa por volver a empezar. Muchos de ustedes también mencionaron algo que nunca había considerado demasiado, que quizá Daniel también habría terminado siendo infiel algún día. No lo sé, y sinceramente, ya no es algo que necesite averiguar. Actualización final. Quería responder a quienes preguntaron por Sergio, especialmente sobre qué ocurrió después de que se descubriera que yo era la otra. No hablé demasiado de él porque nunca fue el centro de esta historia. Solo era el contexto que explica por qué la infidelidad me afecta de la forma en que lo hace. Pero sé algunas cosas. Después de todo aquello terminó divorciándose. Y curiosamente, creo que dentro de lo terrible tuve suerte. Su exmujer es el tipo de persona que no deja las cosas a medias. Arruinó completamente su reputación en el trabajo y terminó perdiendo su puesto. Eso ocurrió bastante tiempo después de que yo ya hubiera perdido el mío por culpa del alcohol. También salió a la luz algo peor. Sergio llevaba años engañando a su esposa, incluso antes de trasladarse a la empresa donde lo conocí. Eso hizo imposible que pudiera regresar a su antiguo puesto también. No sé dónde trabaja ahora, pero sé que en esta ciudad y en este sector, su nombre ya no abre muchas puertas. Lo último que escuché es que su exmujer ha contratado a varios abogados para impedir que vea a sus hijos. No es una mujer que olvide fácilmente. Y sinceramente, después de todo lo que hizo, no puedo decir que me sorprenda. También sé que Daniel nunca logró recuperar completamente su amistad con Javier y Adrián. Por lo que me han contado,
Ellos todavía nos culpan a los dos de todo lo que pasó. Pero no pierdo el sueño por eso. No me preocupa demasiado lo que los infieles piensen de mí. Lo que sí me importa es que mi vida, poco a poco, está mejorando. Estoy lejos del alcohol, rodeada de personas que han demostrado ser leales de verdad. Y por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy avanzando. Así que creo que esta será mi última actualización. No porque no aprecie a quienes me escucharon y me aconsejaron durante todo este proceso, sino porque espero que, si alguna vez vuelvo a escribir algo parecido, sea porque ignoré todas las lecciones que he aprendido. Y eso es lo último que quiero.